Yo me siento feliz porque en esta serie de Nehemías yo me he sentido muy sorprendido de cómo el Señor ha ido dirigiendo, que casi cada vez que predico hay algo particular que está ocurriendo en la iglesia que tiene mucho que ver. Y hoy día no es la excepción. Hoy vamos a hablar del efecto de la palabra. Si esta iglesia nació con esta meta tan particular de queremos ser una iglesia llena del mover del Espíritu Santo, pero completamente apoyada en lo que dice la Escritura, completamente guiados por la revelación de Dios, hoy vamos a ver precisamente cómo es la palabra, qué hace la palabra, por qué Dios la usa. Y solamente a través de la palabra es que realmente tenemos las normas de fe y conducta. En el capítulo 7 que estuvimos viendo hasta la semana pasada, después de haber terminado de reparar el muro, el tema era repoblar la ciudad. Y en eso estaba Nehemías. Por eso nos dejó la semana pasada, al final del capítulo 7, nos dejó con que estaba empadronando al pueblo para saber cuántos habían, especialmente cuántos judíos iban a regresar de los campos a la ciudad para poder poblarla, porque la ciudad estaba muy, muy vacía. Entonces, en eso estaba, en este trabajo, digamos, administrativo, cuando vino el mes séptimo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Les recuerdo que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul. Elul era el sexto mes. 25 eran meses lunares de 30 días. Entonces quedaban solo 5 días para empezar el mes séptimo. Se cumplieron esos 5 días después de terminado el muro y empezó el mes séptimo, como es obvio. Y el primero del mes séptimo, que se llamaba Tishri, en ese día se celebraba una fiesta sumamente importante en Israel. Se llama la fiesta de las trompetas, que después de algún tiempo esa fiesta se llamó Rosh Hashanah, porque se designó como el momento en que comienza el año nuevo en Israel. Ellos no comienzan el 31 de diciembre como nosotros o el 1 de enero, sino el 1 de Tishri, que es para ellos el Rosh Hashanah. Entonces, viendo eso, Nehemías paró la parte administrativa y dijo, este mes que es tan importante, porque se celebran las 3 fiestas de otoño y que son fundamentales. La primera, trompetas, el 1 de Tishri. La segunda, el día de expiación, el día 10 de Tishri. Y del día 15 al 22 de Tishri, tabernáculos. Estas 3 fiestas tan importantes recordaban a Israel muchísimas cosas, especialmente que todo lo que tenían, porque ya había acabado el verano, había acabado la cosecha, ellos podían disfrutar de que los graneros estaban llenos. Entonces era un momento de gratitud. El campo paraba, porque comenzaba otoño e invierno, y en ese tiempo el campo se detiene y se hacen otras cosas. Ya no es la siembra y la cosecha, no, se detiene. Entonces es el momento de meditar, y Dios puso por eso, al final de todo este tiempo de trabajo, las 3 fiestas de otoño. Y en ese meditar ellos tenían que darse cuenta de que todo lo que tenían venía del Señor, incluyendo el tiempo. Porque hermanos, miren, nosotros a veces nos hacemos, bueno, nosotros no que estamos acá, pero otras personas se hacen complicaciones para venir a la iglesia. ¿No es cierto? Que estoy ocupado, que no tengo tiempo, que es mucho rato, que es lo que sea. O ya tal vez yo puedo ir una vez al mes a la iglesia, algo por el estilo, pero todas las semanas es demasiado. Pero Dios puso 7 fiestas en el año, donde la gente tenía que ir y presentarse delante del Señor
y salir de su casa y hacer una verdadera peregrinación y quedarse en el lugar por tiempo. Por ejemplo, en tabernáculos, que era una fiesta obligatoria, tenían que quedarse del 15 al 22. Son 7 días, una semana entera en el año. Los judíos no pedían vacaciones para irse a Cancún. Tomaban vacaciones para ir a las fiestas, para ir a adorar. ¿Me sigue? Fíjense qué interesante. Ellos paraban algunos momentos en el trabajo para ir a adorar exclusivamente. Había una fiesta muy desafiante para eso, que eran las fiestas de primavera. La fiesta, por ejemplo, de los panes sin levadura también duraba 7 días y era en primavera, en la precisa época del sembrado, del cuidado de las plantitas, y los varones tenían que ir y estar una semana en Jerusalén adorando al Señor y dejar la cosecha. Dios se encargará. Y en otoño, como estamos ahora, tenían que ir también, parar, pero ya no tanto del trabajo, sino ir ahora a agradecer. Entonces piénselo. Ellos no trabajaban todo el año para pedir unas vacaciones, para descansar yo, para llevar a mi familia a alguna parte, para pasarlo bien, para pensar en otra cosa, para, ¿no es cierto?, resetearme, o sea, todo centrado en mí. No. Yo tomo un tiempo de descanso para estar con el Señor, con su pueblo, en comunión y en adoración todos juntos. Así que en ese ambiente, Nehemías dijo, vale la pena parar todo lo que hemos hecho, todo lo administrativo y celebrar bien este mes. Así comenzamos y dice en Nehemías capítulo 7 todavía, versículo 73, el último versículo del capítulo y la segunda parte de ese versículo dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahí nos está advirtiendo el autor. Venido el mes séptimo, ¿qué va a hacer Nehemías? ¿Continúa simplemente con las actividades o paramos? Y la decisión fue completamente acertada. Entonces, ahora viene el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Si lo tiene en su Biblia, ponga atención porque aquí hay cosas re interesantes. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿Usted es uno de los que podían entender? Por eso está aquí, ¿ve? Esta separación es tan importante, que los que pueden entender de una cierta edad para arriba estén concentrados en lo que está pasando, porque es un momento santo y este es el minuto de la palabra. Este es el momento donde va a ser leída la palabra. Y entonces nos dice, esto ocurrió el primer día del mes. O sea, ya les dije que se celebraba ahí. Trompetas. Excelente. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Esos son 6 horas. ¿Usted se queja de lo largo del culto? 6 horas leyendo la Biblia. Dele leyendo, dele leyendo. ¿Y el pueblo? ¿Qué dice que hacía el pueblo? En presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender, otra vez, y los oídos de todo el pueblo estaban durmiendo. No, ¿cómo estaban? Atentos. 6 horas, tome nota, así van a ser los cultos de ahora en adelante. Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera
que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha, eso era a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Todos los nombres que usted le puede poner a su hijo. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Segunda vez. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, más nombres bonitos, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué pasaje tan interesante. En primer lugar, nos dice que la lectura fue solicitada por la gente. Este no es un culto que organizó el liderazgo. La gente lo solicitó. O sea, la gente se reunió el día de trompetas. Era un día de celebración, era un día donde se tocaban las trompetas en el templo, los sacerdotes, y la gente venía de los poblados hacia Jerusalén. Siempre caía en luna nueva. Entonces, esta era la luna nueva más sagrada del año. Y en este día, que era día completo de celebración, la gente estaba junta, compartía, no había necesariamente un culto, sino que era día de congregación. Este es el día que representa el momento en que Jesús vendrá y se tocarán las trompetas en el cielo y su pueblo será reunido, por esto es el día de la reunión, y seremos arrebatados. A mí no me extrañaría que en un Rosh Hashanah volviera el Señor. Así que anótese esto, 1 de Tishri. Ok, eso era otro tema. La lectura fue solicitada por el pueblo. Era un festejo de acción de gracias especial porque hace 5 días habían terminado el muro. Entonces estaban todos felices y querían agradecerle al Señor por todo esto. Pero además, este ánimo produjo en la gente ganas de oír la palabra. Entonces le dijeron a Esdras, el maestro de la ley, fíjese qué generosidad de Nehemías, que él ha hecho todo hasta ahora, pero él no aparece en escena. Es Esdras el que empieza a surgir porque es el que se necesita en ese momento, el maestro de la ley. Y entonces le piden al maestro que traiga el libro. Y él trae un rollo y construyeron una tarima y sobre la tarima un púlpito. Y el hombre empieza a leer desde el alba. Así que esto estaba medio preparado también, ¿no es cierto? Desde el alba hasta el mediodía. La lectura duró 6 horas, que es un tiempo insuficiente para leer todo el Pentateuco. Yo lo he intentado y no logro leerlo en 6 horas. Entonces, eso me dice algo bien claro. Esdras escogió pasajes específicos para este momento. Le hago una pregunta. Si usted tuviera que hacer una celebración de acción de gracias, y yo le digo, tienes que basarte en la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sabrías qué pasajes escoger? Te digo, tienes 6 horas para leer todos los pasajes que se te ocurran, pero escógelos bien, porque nos tienen que guiar en la adoración.
Esa es tu tarea. Bueno, eso es lo que hizo Esdras. Escogió pasajes, porque no se puede leer los 5 libros completos en 6 horas, no alcanza el tiempo. Entonces, él escogió los pasajes más pertinentes. ¿Qué otra cosa pasó allí? Que había 13 personas detrás de él. Detrás, digamos, y al lado. 6 a un lado y 7 al otro. Pero estos eran laicos, no eran ni levitas ni sacerdotes. Eso dice, le estaba diciendo, era un mensaje, eran los líderes del pueblo, le está diciendo al pueblo, no solamente los sacerdotes van a obedecer lo que estamos leyendo, esto es para todos nosotros. Por eso ese apoyo tan importante de los líderes laicos. Y aquí viene algo que yo espero que nos resulte y que sea lindo para nosotros. Esta es una de las primeras liturgias que aparecen en la Biblia, de cómo se adoraba en la antigüedad. Y esta liturgia que aparece acá es la que todavía se usa en la sinagoga. Es exactamente lo que se hace. Si usted va a ir a una sinagoga, va a ver exactamente esto. Y yo les voy a pedir que hagan, mientras yo les doy las indicaciones, que hagamos este juego, ¿ya? Y ustedes lo hacen. Cuando diga que hay que postrarse, bueno, los jóvenes lo hacen. ¿Ya? Primera cosa, el sacerdote se acercó a la tarima y abrió el rollo, la Biblia. ¿Qué hizo el pueblo? Dice, se puso en pie. Porque se iba a leer la palabra de Dios. En segundo lugar, el sacerdote bendijo a Dios. Y lo habría bendecido con palabras como esta: bendito sea Yahvé, el Dios grande. Y el pueblo respondió con 2 resonantes. Amén, amén. Pero dice que el pueblo no solamente respondió, sino que confirmó estos amenes levantando las manos. Así que lo haremos de nuevo. Dice, bendito sea Yahvé, el Dios santo. Amén, amén. Ok, y ahora ustedes se mantienen ahí con las manos extendidas, cierren sus ojos y en ese momento el pueblo se postró, porque dice el hebreo que rostro en tierra el pueblo adoró. Así que bueno, los que puedan, los jóvenes especialmente, rostro en tierra. Escucho el crujir de las rodillas. Y el pueblo permaneció ahí un momento antes de comenzar la lectura de la ley. Esta es una forma litúrgica de comenzar un culto. Pueden pararse. Y esto, mis hermanos, fue en ese minuto totalmente espontáneo. Pero fue tan potente que permaneció como en la liturgia judía hasta el día de hoy. La Iglesia ha inventado muchas liturgias a través de los siglos. Y la Iglesia evangélica también las tiene, muchísimas. Pero la Iglesia evangélica de corte independiente, como la nuestra, es heredera de una forma de culto donde tratamos de desligarnos un poco del aspecto litúrgico, ¿ok? Para tratar de hacerlo más personalizado, más como libre. Pero tiene un gran problema eso, que también eso se transforma en liturgia. En otras palabras, el no hacer nada específico se transforma en nuestra forma de hacer las cosas. Y eso es una forma de liturgia. Y yo les quiero decir que no hay nada de malo ni en tener ni en no tener una liturgia. Lo importante es saber delante de quién estamos, a quién vamos a ver cuando nos reunimos. Y las expresiones que están acá son especialmente bellas. En primer lugar,
El pueblo dice, se sube el hombre que va a leer la ley. No se paran delante de Esdras, se paran porque el rollo va a ser abierto. La palabra va a ser abierta. O sea, es una expectación. ¿Y qué hizo la gente? Se pone de pie automáticamente. Segundo, el hombre que está dirigiendo la liturgia en ese momento bendice a Dios, porque no es la palabra lo importante tampoco, es el Dios de la palabra. Y bendice a Dios porque Dios está ahí. Dios va a bendecir su palabra. Él la reveló y la va a usar para que no vuelva a él vacía. Entonces el culto comienza recordándonos que Dios existe, que Dios está presente, que no hemos venido simplemente a escuchar un mensaje para ver si me sirve, si soy edificado, sino que voy a ver al gran rey que se reúne conmigo cada vez que el pueblo se reúne. Y que cuando se abre su palabra para ser leída, es un momento sacrosanto, porque Dios está hablando. Por eso el pueblo se pone en pie, el sacerdote bendice al Señor, bendito, alabado sea Yahweh, el Dios grande. Basta con eso. Y la gente, amén, amén, porque está ahí Dios. Y enseguida no pudieron resistir eso. Y nadie les dijo, ahora todos de rodillas. No, inmediatamente, ¡fua!, rostro en tierra. Y usted puede sentir el ambiente, puede percibir la santidad, la adoración. No es el sonido de los cables conectándose, no es el sonido de una batería, no, es el sonido del silencio. Es el sonido de Dios, tú estás aquí. ¿Ok? Hermoso. Desde que la iglesia Presencia de Dios nació, esto es todo lo que yo he querido que pase. Esto es, mis hermanos, que la presencia de Dios esté con nosotros y nos dé descanso. Ahora, ¿cómo hacían esto? Porque habían miles de personas ahí reunidas y ellos no tenían ni siquiera un micrófono, no tenían amplificación. ¿Cómo se hacía? Era una forma muy interesante y muy bonita, por eso se las explico. Resulta que no solamente Esdras leía, sino que habían designados algunos levitas, que son los que se mencionan al final. Y estos levitas también tenían las escrituras en su mano. Entonces, ellos se distribuían en medio de la gente. Los que están aquí muy cerquita no necesitaban nada más porque Esdras lo podían escuchar. Pero digamos que ya a la altura de la Cho, por ejemplo, ya no me escuchan bien, sino ¿se dan cuenta? Entonces se necesita que ahí se ponga un levita. Ya, Néstor, tú eres el levita, ponte de pie. Y después, a la altura de ¿quién? De la Cecilia, tú eres una levita, ponte de pie también. En ese tiempo no se usaba que las mujeres fueran levitas, pero aquí ya, claro. Y más atrás necesitamos a Cristian, tú eres un levita también. Y por acá, Andrés, tú eres un levita. Y por allá, Fernando, tú eres un levita, ponte de pie. Entonces estos levitas estaban aquí distribuidos y tenían una Biblia, digamos, en su mano. Entonces Esdras lo que hacía era decir, Éxodo capítulo 4, y el levita decía, Éxodo capítulo 4, dígalo. Y así se iba. Y entonces Esdras comenzaba a leer Éxodo capítulo 4. Y él repetía, y él repetía, y él repetía, y por así, ¿ya? Y la gente escuchaba lo que estaban a su alrededor.
Y después de eso, Esdras se quedaba un rato callado y los levitas le daban el sentido, vale decir, explicaban lo que significaba eso. Terminaba eso, Esdras decía, Deuteronomio capítulo 1. Y yo empiezo a leer Deuteronomio capítulo 1 y empieza y así. Bueno, por eso dura bastante más la lectura. Y son pasajes seleccionados. Así funcionaba cuando no había audio, digamos, amplificación. Así se extendía las palabras en grandes congregaciones. Había que tener una buena coordinación. Y los que leían tenían que saber tanto como el que estaba aquí parado, porque él daba la instrucción, pero los demás hacían el mismo trabajo en su lugar y después tenían que explicarlo. Por favor, asiento. Y esa explicación era tanto darle el sentido a la palabra como a veces también traducirla, porque las escrituras están escritas en hebreo, pero la gente que estaba ahí había pasado toda su vida, habían nacido muchos en Babilonia. Entonces ya no hablaban tan fluidamente el hebreo, hablaban arameo, que era el idioma que se empezó a hacer como la lengua franca en aquel entonces. Entonces, en algunas oportunidades, estos que repetían, no solamente repetían lo que pasaba aquí adelante, sino que tenían que traducir y explicar. ¿Me siguen? Así se hacía en la antigüedad. Pero ahora viene lo más interesante. ¿Cómo reaccionó el pueblo a esta situación? La reacción del pueblo, versículos 9 al 12. ¿Lo tienen en su Biblia? ¿O levanto a los levitas para que lo lean? Versículos 9 al 12. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos míos, la gente en aquel entonces no tenía una Biblia en la casa. Muy pocos tenían un rollo de alguna partecita de la Escritura, del Pentateuco, por ejemplo. Entonces la gente escuchaba en reuniones públicas la palabra y trataba de atesorarla, de memorizarla. Pero después llegaba a la casa y no tenía la oportunidad de, voy a revisar, quiero leer o hacer mi devocional, voy a leer Éxodo 10. No puede hacer eso. De hecho, ni siquiera había número. Yo les hice aquí la historia como si fuera así, pero el hombre habría dicho algo así como, vamos a leer del libro de Moisés, el libro 5, párrafo 28, algo así, es todo. Entonces, lo que la gente sintió en ese momento, que escuchó por 6 horas la ley. ¿Usted ha llorado alguna vez leyendo ley? Ellos sintieron que la palabra les estaba hablando, que Dios les estaba hablando. Fue tan potente eso, mis hermanos, que comenzaron a llorar. Estamos frente a un avivamiento. Esto es un avivamiento espiritual. La gente no podía soportar las emociones de la lectura de la palabra.
Una vez me dediqué a estudiar cuáles eran los factores que detonaban avivamientos espirituales, porque han habido avivamientos a través de la historia de la iglesia. Y hay dos factores que encontré que están siempre presentes cuando se produce un avivamiento. El primero, un pueblo que ora, aunque no sean todos, pero un pueblo que fielmente busca y busca y pide e insiste y busca. Eso es un factor. Pero el segundo factor, que nunca falta, es una reacción poderosa a la palabra de Dios. Los verdaderos avivamientos, los que perduran, los que transforman sociedades, es un pueblo que reacciona a la palabra. Y la palabra cala en el corazón y libera gente y sana gente y conmueve pueblos y se hace vida. Se encuentran con Dios a través de la palabra. Ese es el segundo factor. Y yo quería traerles unos versículos para que ustedes se dieran cuenta del poder de la palabra y cómo Dios la usa. Y se den cuenta, mis queridos, que cuando nació Presencia de Dios y dijimos, esta es una iglesia que se apoyará completamente en la palabra y queremos que la palabra sea viva y eficaz y parta hasta los corazones más duros y penetre en las personas y sea como una espada de dos filos, y queremos que la palabra sea aprendida por todos, y para eso vamos a usar los discipulados, para que no haya entre nosotros ignorancia en lo que Dios ha revelado, y no habiendo ignorancia no podrá ser manipulado este pueblo por vientos de doctrina ni por personas malintencionadas, sino que será un pueblo apoyado, fundamentado, pisando firme sobre la palabra de Dios. Y lo segundo será que ese pueblo que se sabe la Biblia, vivirá esa Biblia por el poder del Espíritu Santo. Esas son las dos bases de nuestra iglesia. Así nacimos y nunca nos hemos cansado de que así sea. La pregunta es, ¿te diste cuenta? ¿Lo estás viviendo tú también? ¿Sabes cuándo se da cuenta la gente? Cuando se va de la iglesia y va a otra iglesia y empieza a decir, oh, es diferente. Bueno, no quiero pelar a nadie. Primer pasaje para que usted tenga en cuenta de lo que Dios hace con su palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 15 al 16. Escuche este pasaje, porque este pasaje es lo que ocurrió justo antes del cautiverio, justo antes de que fueran a los 70 años en Babilonia, o sea, 70 años antes de lo que está pasando, 170 años antes de lo que está pasando con Nehemías. ¿Ok? Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Porque tenía amor por ellos, porque tenía misericordia. Les envió su palabra. Eso era suficiente. Les envió mensajeros. ¿Y qué hizo la gente con sus mensajeros? Se burló, hizo escarnio, que es mucho más que burlarse. Los torturaron, los apedrearon, los mataron. ¿Te ha tocado que predicas el Evangelio, que compartes en tu casa incluso, y tienes que aplicarte ese dicho, no hay profeta en su propia tierra? ¿Y por qué? Porque hacen burla de ti, porque te menosprecian, por tantas cosas, pero es esto, mis queridos.
Tú eres ese mensajero de misericordia de Dios. No te canses de hacerlo porque tú eres la misericordia de Dios hacia el mundo. Cuando compartes la palabra, si las personas se burlan de ti, ten paciencia y ten compasión, porque tú eres el portador de su misericordia. Dios, cuando hace algo, envía su palabra. Y su palabra va a través de un mensajero. Salmo 107, verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así actúa Dios. Cuando tú le dices: Señor, mira, tengo esta aflicción, mira, Señor, tengo este problema, mira, Padre, así está mi familia, mira, Señor, me enfermé, estoy con esto, ¿qué va a hacer Dios? Te va a enviar su palabra. Su palabra que te va a dar consuelo, su palabra que te va a dar guía, su palabra, su palabra, su palabra. Y eso puede venir con un mensajero, pero hoy que tenemos la Biblia, Dios te va a decir: pero ¿y cuánto has leído mi palabra? Si en mi palabra está todo lo que necesitas para ser sano, para ser feliz, para estar orientado. ¿Por qué no la conoces? Jeremías, versículo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Eso es lo que pasó en la época de Nehemías. La palabra salía, tan simple como leerla, mis queridos. No era un mensaje de un expositor brillante con una tremenda, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice esto? Amplificación. Y con un baterista atrás que cada vez que el predicador dice algo le hace ¡bum! ¿Entiende? No había nada de eso. Solo se estaba leyendo el Pentateuco. Y la palabra era como fuego y como martillo. Eso pasó. Isaías 66, 2. Eso es lo que Dios busca de quienes escuchan la palabra. Y pregúntate si tú estás escuchando esto de esa manera. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Escuchaste eso? ¿Cuándo fue la última vez que se paró el predicador aquí adelante, comenzó a leer un pasaje y te dio escalofríos? Y dijiste: Dios está hablando. ¿Se han dado cuenta que la moda hoy en día en la mayor parte de congresos e iglesias es casi no usar la Biblia? Se citan a veces algunos pasajes de memoria, se citan algunos principios, y no quiero decir, no estoy hablando de nadie en particular que no sean bíblicos lo que está diciendo. Pero por alguna razón extrañísima, la Biblia casi no se lee en la mayoría de los cultos. Pero solo la Biblia es la palabra de Dios. Los comentarios que yo estoy haciendo es mi entendimiento de eso. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios dice: yo miraré. Póngale ahí si quiere: miraré con favor, miraré con misericordia, miraré para hacer algo a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No el que viene, por favor, que alguien me ayude. No. El que viene contrito de corazón, el que se sabe necesitado, el que viene con la cabeza baja diciendo: yo pecador, yo te necesito, Dios. A ese mira el Señor. ¿Y cómo se da cuenta de que eso está pasando? Porque esa persona tiembla ante la palabra. Tiembla. La próxima vez que leas la palabra, yo te ruego, no pienses que eres tú el que está leyendo. Eres Dios el que te está leyendo. Entonces tiembla. Tiembla. La primera reacción de la gente fue maravillosa, fue un llanto generalizado, y todavía yo no entiendo por qué Nehemías y los demás
No los dejaron llorar, porque hacía tanto tiempo que no escuchaban la palabra, que era natural que eso ocurriera. En esta oportunidad, sinceramente, creo que se les pasó la mano un poquito de legalistas. ¿Por qué? Porque las fiestas de Israel obligatoriamente debían ser de gozo, de festejo. Salvo el día de expiación, no se permitía el lamento. No se permitía que las fiestas fueran de personas tristonas. Todo tenía que ser gozo y la gente gritaba y la gente compartía y comía y todo eso. Esas eran las fiestas. Entonces, cuando la gente se puso a llorar en masa, dijeron, se nos está arruinando la fiesta. Bueno, creo que le faltó un poquito de sensibilidad. Era el momento de decir, hermanos, es cierto, Dios está aquí, desparrámate llorando, está bien. Póstrense, hermanos, lloren, mojen el piso. Un ratito, pero después recordemos que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y en eso estuvieron bien. Ellos le dijeron, no se sigan entristeciendo, no sigan. Más bien, vayan a la casa, coman grosuras, eso significa coman bien, coman, festejen, coman algo rico. Después tomen vino dulce, eso es un late harvest, una cosa así, una cosa poca, ¿no es cierto? En ese tiempo se conocía el late harvest. Pero lo más probable es que haya sido vino con miel, yo no sé cómo queda eso, no pienso probarlo tampoco. Pero significa no tomen el vino de costumbre, sino algo especial, vino de fiesta, y compartan con los pobres, porque hay gente que no tiene que comer. Entonces, en las fiestas de Israel era muy importante compartir. ¿Saben ustedes que era obligatorio en las fiestas de Israel que la gente tuviera las puertas de las casas de par en par? Entonces, si pasaba alguien por ahí que no tenía que comer, tenía el derecho de entrar a la casa y comer con la familia. ¿Cómo te verías tú dejando la reja abierta? Hasta el refrigerador te lo llevan. Pero bueno, ese también es otro tema. Había un genuino entendimiento de su vida. Y yo creo que no hay un culto si no tenemos primero ese entendimiento. Hasta que te has mirado en tu pasado, hasta que has mirado a tu iglesia, tu barrio, tu familia y tu nación. Pero bien ante el Señor, no terminas de estar preparado para el encuentro con el Señor. Porque el ser humano va a ver a Dios, a una iglesia, y va con expectativas, va con quejas, va con autolamento, autocompasión, y va cuestionando a Dios. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué? Pero cuando estamos frente a la palabra, todo eso se quita. Porque uno ve al Dios santo y dice, Dios sabe, Dios tiene la razón, el que mete la pata soy yo. El que ha pecado soy yo y mi familia. No tengo a quién culpar. No puedo decir, en mi país hay grandes diferencias sociales. Sí, las hay. Pero no es culpa de Dios, es culpa de la avaricia, es culpa de la maldad, es culpa de la corrupción. No es culpa de Dios. En mi familia hay necesidades, sí las hay. A veces pasamos hambre o a veces hay enfermos o lo que sea, pero no es culpa de Dios. Es culpa de que nosotros nos hemos corrompido, que no buscamos al Señor como debe ser buscado, que la palabra no es nuestro norte. Que no enseñamos a los niños en el temor del Señor desde que son pequeños, desde que los adolescentes buscan más a estar con el teléfono que con la escritura. Y todo eso no es culpa del Señor lo que está pasando. Es mi culpa, mi gran culpa. Eso es parte de la liturgia católica. Hay cosas buenas, cosas que nosotros hemos tal vez dejado de lado. Pero es cierto. Es el reconocimiento de que el problema viene de acá. El gozo del Señor es mi fuerza. Con eso termino. Qué palabra tan potente. ¿Por qué?
¿Por qué el gozo del Señor puede ser mi fuerza? Yo creo que es por la alegría de Dios en mi corazón. Yo creo que es por ese entendimiento de que estando en comunión con Él, cuento con su protección, cuento con su apoyo, con su amor, y eso me da alegría. Y entonces vengo a la iglesia y sé que estoy con mis hermanos y que juntos adoramos a un Dios vivo y que está ahí con nosotros, y eso me da alegría. Y esa alegría sobrepasa el entendimiento, porque venía triste y de pronto estoy alegre. Y no tengo por qué estar alegre, pero estoy alegre. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Eso es lo que está pasando. Eso es un culto. Un culto comienza adorando al Señor, postrándose ante su grandeza, reconociendo su presencia. Y termina siempre: el gozo del Señor me ha vuelto las fuerzas. Termino con 3 pasajes del Nuevo Testamento, con una palabra clave. ¿Te acuerdas? Mira este pasaje. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Te acuerdas de ese día cuando llegaste por primera vez y te sentiste tan aceptado y sentiste que Dios te perdonaba y limpiaba y te decía: tú eres mi niño, tú eres mi niña, eres parte de la familia, te perdono, recibe mi apoyo, mi apellido, recibe? Siempre te he amado, qué bueno que llegaste. El que a mí viene no lo echo fuera. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Que llorabas de alegría? ¿Lo recuerdas? Hace tanto que pasó que a lo mejor ya ahora vienes a la iglesia como si fuera un derecho: vengo a mi casa. ¿No es cierto? Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te acuerdas de cuando empezaste a conocer esto? Que ya venías a la iglesia y ya te sentías hijo o hija, y de pronto viniste con una gran carga y sentiste que el Señor de verdad te tomó y te levantó y te sacó de esa situación y te mostró el camino y se allanaron los problemas y tú sentiste que el yugo de Cristo es fácil y Él ligera su carga. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Qué ha pasado entre medio? ¿Por qué nos hemos puesto tan descuidados? ¿Por qué hemos tomado tanto el control, mis queridos? Han pasado 26 años y ¿estamos mejor que cuando comenzamos? ¿O estamos más soberbios? Porque escucha lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todos aquí tienen cara de súper buenos, pero no sé lo que pasa en el corazón. El problema es que Dios sí lo sabe. La soberbia está en el corazón, mis queridos, y Dios la rechaza. Acuérdate de los primeros tiempos, cuando venías con la cabeza agacha, cuando sentías que no tenías ni un derecho, cuando alguien te saludaba y decía: ¡oh, me vieron, soy importante! Y cuando sentías que Dios te perdonaba, y eso era mucha alegría. Así debiera ser todo el tiempo, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hoy seguimos celebrando que Dios nos está permitiendo avanzar en nuestro proyecto, ¿sí? Pero celebramos un aniversario de un sueño.
palabra, el Espíritu, la humildad, no la soberbia, la genuina adoración, no el acostumbramiento, la liturgia cuando corresponde, no hacer siempre lo mismo. Adoración, un Dios real, Él está aquí. Padre, gracias. Gracias por todos estos años, por todos estos aprendizajes. Gracias por los que han pasado por acá, por los que no están hoy, que fueron a otros lugares, a otros pastos. Los bendecimos, Señor. Que nos sigan recordando con cariño, así como nosotros a ellos. Porque al final somos todos un gran pueblo y nos veremos en los lugares celestiales. Y a los que están, Señor, que la humildad bañe nuestros corazones. Que los recuerdos de la gloria tuya, del encuentro contigo, siempre sean nuestra forma de vida. Que tu palabra sea nuestra forma de vivir, Señor, y nos haga llorar y llenar de gozo. Y que podamos vivir hoy y siempre la fortaleza de tu alegría. Oro, mi Dios, con gratitud y bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.